Hola, ¿cómo están ustedes? Esta es vivencia de un policía costarricense. Vivencia de un policía costarricense Centroamérica, ¿verdad? Así que aquí le llevamos mucha información de las vivencias de un policía costarricense. Aquí no tenemos ejército. Acá en Costa Rica hay una policía nacional, que es la policía, la fuerza pública, pero no es ejército. No obstante, siempre es una policía muy eficiente, capacitada, con sus buenas academias de policía. Y imagínense ustedes, ahí están las capacitaciones para la policía costarricense, ¿verdad? Entonces, la policía tiene mucho conocimiento de todo, nada más que aquí no hay ejército, ¿verdad? Y esa es una información que tiene casi todo el turismo, casi todo el mundo sabe que Costa Rica no tiene ejército, es un país pequeñito y que vive con la seguridad de la fuerza pública, pero sin ejército. Bueno, mis amigos y mis amigas, les saluda Dagoberto Castro Rodríguez. Dagoberto Castro Rodríguez, desde un distrito que se llama General Viejo de Pérez Celedón. General Viejo de Pérez Celedón. Costa Rica. Pérez Celedón, Costa Rica. Costa Rica, pura vida. Así decimos nosotros, Costa Rica, pura vida. ¿De dónde surgió el pura vida? No sé, pero Costa Rica es pura vida y ya está nombrado como pura vida en la lengua española, ¿verdad? Entonces, y en todo el mundo, a nivel turístico, alguien oye diciendo a alguien pura vida, dicen ese es tico, ¿verdad? Entonces, así está la situación aquí, Costa Rica, pura vida. Quiero decirles que en las zonas montañosas, más que todo en las zonas montañosas de reservas forestales, en las zonas de Puerto Jiménez, que hay tantos oreros que andan por ahí ilegales, extrayendo oro de tierras del Estado, ¿verdad? Y que la policía está viendo eso a cada rato, los guardaparques, acompañados de la fuerza pública y todas esas situaciones, eso no se ha dejado todavía o no ha parado todavía, que me dé cuenta yo siempre, pues la gente trata de ir a pulsearla y aunque se vean problemas, pues extraer un pedacito de oro, ¿verdad? De algún lado. Bueno, la situación es que en esos tiempos, que sí había, la realidad sí habían oreros en Cerro de Oro de Puerto Jiménez, eso estaba lleno, 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 lleno. Champas por todo lado, champas le digo yo a los ranchitos así plásticos, ¿verdad? Lleno por todo lado. Entonces, había gente que topaba con suerte, sacaba alguillo de oro, ¿verdad? Y cuando iban a cambiarlo o a venderlo al banco en Puerto Jiménez, cuando salían, o a comprar mercadería con el oro, le recibían el oro por un diario, digamos, en un supermercado. Entonces, a esa persona habían otros, como actualmente existe, esperándolo para asaltarlo, ¿verdad? Entonces, había gente esperando a esa persona que iba a salir y tal vez de los mismos, o no se sabe, pero sí, los asaltaban y les robaban y los agredían y hasta los mataban y nosotros en la montaña buscando a esos delincuentes, ¿verdad? En la montaña buscando a los delincuentes. Cuando uno anda buscando a un delincuente en la montaña, se sabe bien claro que uno anda arriesgando el pellejo, porque puede estar detrás de un árbol que uno pasa, puede estar ahí y mandarle un filazo, una pedrada, un garrotazo, o si tiene arma de fuego o algo así por el estilo. Y yo anduve mucho en la montaña ahí, es cierto que solo no, yo como policía solo no me voy a meter en una montaña a buscar a un delincuente, siempre acompañado de otros oficiales, ¿verdad? Pero
eran caminatas muy duras. Había veces seguíamos un trillo de, de una persona que asaltó una vez a un señor que llevaba como 1 kilo en oro y anduvimos en la montaña buscando y íbamos siguiendo el rastro y ya por último íbamos encontrando pedazos de ropa y íbamos siguiendo el rastro bien. Y de un pronto se nos desaparecía el rastro y búsqueda y búsqueda y búsqueda y se nos esfumaba, ¿verdad? Se nos esfumaba, no lo encontrábamos. Como había veces, sí pegábamos con alguno y se rendía de largo, decía que ahí estaba él, que no disparara en toda esa situación. Entonces, así anduve yo en todos esos peligros. Cuando uno anda en eso, anda arriesgando a que se le enreden las patas en una terciopelo, anda uno arriesgando a que se le enreden los pies en una bichona de esas, ¿verdad? Mucho chancho de monte, hay muchos ahinos y eso es un problema. Los ahinos son, en manada, son muy delicados, ellos son muy delicados. Agredir a una persona, a un ser humano, si no se cuida uno, ahí lo agredían. Ahí había veces un vaquiano, el vaquiano guardaparque le decía a uno, súbanse a los trepes en donde puedan, a los palos, porque se escuchaba un ruido en la montaña y era, cuando veía uno era una fila de sabinos que venían, ¿verdad? Entonces había que subirse uno a algún árbol y guindarse por ahí mientras pasaban, ¿verdad? Entonces era gente que conocían y prevenían el peligro antes, ¿verdad? Entonces, todo eso, todas esas situaciones, la guardiacita de asistencia rural siempre las pasaba ese tipo de peligro en todo lado, ¿verdad? También búsquedas de gente perdida, gente que se extravió, anduve mucho en esas búsquedas también de un niño que se perdió una vez allá por la zona de Los Santos. Se perdió un niño, era de la gente cogedores de café que iban a esas zonas y seguramente había quedado los chiquitos en la casa, eh, tal vez con la mamá o algo, y en un descuido, como los chiquitos hay veces salen y se van y ellos son inocenticos, ¿verdad? Entonces, se perdió uno ahí, estuvimos buscándolo, y cuando ya habíamos caminado muchísimo y búsqueda y llamando, porque ya él podía, uno en la montaña y trata de escuchar algún ruido, si está llorando, o llama a al papá o a la mamá o algo así. Y esa noche lo encontramos, estaba durmiendo, más bien cerca de la casa, se había quedado dormido ahí, a la raíz de un árbol, ¿verdad? Entonces, sí que nos habíamos pegado esa caminada por todo lado, ahí lo encontramos. Entonces, todo eso son anécdotas de que uno ha pasado en estas situaciones y la realidad es que es bueno contarlas porque recuerdo muy bien trabajando yo acá en la zona sur, cuando daban una orden y decían, la lista que está en la pizarra van para la zona sur, van a comisión, a Cerro de Oro de Puerto Jiménez. Bueno, ese aguacero, esos huracanes, ese ventoral y ese temporal, ¿verdad? Y móntese en el cajón de la patrulla. El que tenía más argollas se montaba ahí en la doble cabina, ¿verdad? Tal vez había un carro doble cabina. Entonces iba el chofer, a la par un oficial, y en la doble cabina iban 3 más ahí y el resto que comiéramos agua, ¿verdad? Entonces tal vez faltando 15, 20 minutos para la salida ya estaban acomodados los oficiales en los asienticos donde iban para allá, que por eso muchas veces a algunos policías les dicen indisciplinados,
pero no son indisciplinados, no es que hablan la verdad. ¿Por qué? Porque eran argollas, como dice uno, ¿verdad? Policías que se llevaban bien con el chofer, que se llevaban bien con el jefe, que se llevaban bien. Entonces, meter uno mano para que se apiaran de ahí y le dieran el campo a uno un ratico, para no llevar tanta agua, eso eran mentiras. ¿Por qué? Porque ellos tenían tenían sus argollitas, ¿verdad? Por ahí donde se guindaban, entonces podían andar de esa forma. Entonces, yo supe lo que fue en más de un viaje montarse uno en el cajón de la patrulla con ese aguacero, con una capa que era una capa por llamarse capa nada más, pero una capa de unos tales que le decían ponchos. Se ponía ese poncho uno y le quedaba como una enagua así abajo, y ese poncho salía uno al agua y eso le pasaba por derecho, ¿verdad? El agua, ¿verdad? Lo que fue llegar una vez al Comando Sur, bañado de la zona sur. Ahí estaba el Comando Sur en Villanegui, Corredores. Y llegar bañado llevando agua desde acá, de estas zonas hasta allá, duro de pelar. Por más caliente que sea el clima, si uno va un poquito tocadito de la gripe, uno llega fatal allá mojado. No, no hay cosa más fea que andar mojado. No hay cosa más fea que andar mojado. ¿Verdad? Por lo menos ya yo había aprendido a echar otro uniforme en una bolsa y que el maletín se mojara por fuera, pero lo que iba por dentro no. Entonces yo lo empacaba en bolsa, todas esas situaciones, y para cambiarse uno cuando ya llegaba al lugar, ¿verdad? Pero de ahí, era difícil, casi siempre viajar en los cajones de la patrulla a comisiones era muy difícil. Ya como decir que un bus iba a jalar al personal, era cuando había que desplazarse, tal vez a prestar colaboración a Quepos, algún lugar allá, a las montañas de Manuel Antonio o algún lado de esos. Entonces sí mandaban un bus para el traslado personal, ¿verdad? Pero para esas giras de la zona sur, casi siempre todo era en los cajones de la patrulla, ¿verdad? Mucho trabajo hubo para el huracán Juana, muchísimo trabajo, mucho trabajo. El huracán Juana hizo desastres, desórdenes acá en la zona sur, Buenos Aires, Palmar Norte, Osa, toda esa zona hizo desastres, pero desastres, ¿verdad? Hubo que pulsearla bastante bonito, ¿verdad? Entonces, peligros para allá, peligros por agua, peligros por todo lado, pero aquí estamos contando el cuento. La Guardia de Asistencia Rural, la Guardia de Asistencia Rural, hacíamos papel de todo. Que una tala de árboles, había que llegar a la tala de árboles. Enfrentarse de primero con los que estaban apiando la montaña. Enfrentarse uno de primero. Luego, después de usar el diálogo, ¿verdad? Como convencer a una novia, usar el diálogo con esa gente, ya proceder a la misma guardia de asistencia rural. Como no había comunicación con MINAE, no había teléfono, no había nada, había que hacer el respectivo decomiso de las motosierras que había en el lugar, el hacha, todo lo que se usa para una volteada de montaña, ¿verdad? Motosierra, las evidencias como la gasolina, cuchillos, todas esas situaciones, y abrir un proceso legal para esas personas que estaban ahí. Esas personas había que llevarlas en calidad para que los investigara ya en la central, en la delegación, ¿verdad? Y de ahí las medidas cautelares que le pusiera el señor juez, ¿verdad? A ellos, ¿verdad? Entonces se iban los decomisos que había que hacer de toda esa situación, ¿verdad? Entonces había que correr todos esos peligros. Una vez
se había caído una avioneta, creo que fue por el lado de, no sé si era por las montañas de Quepos, por esos lados, apenas me acuerdo un poquito, y llevábamos un jefe ahí, encargado del personal, y me dice, don Dagoberto, vámonos conmigo, yo me fui con él, porque se veía en una montaña que relumbraba algo, como unas, o eran hojas de zinc, según él era la avioneta que estaba ahí, ¿verdad? Hubo que pasar un río por dentro que ya estaba creciendo, y yo le decía al chavalo, al jefe le dijo, pero este río está creciendo, si nosotros vamos por medio río, era un río bajito pero muy ancho, si nosotros vamos por medio río y se viene una cabeza de agua y ahí nos levanta, y yo no soy muy nadador, entonces me decía, Castrito, pase, nada más, pase, usted pase y listo, y punto, y tiene que pasar. Él me buscaba un bordón y me iba siguiéndole las órdenes malas de ese jefe, ¿verdad? Por eso uno les caía mal. A los jefes, por eso uno les caía mal. Y de ahí él era muy bueno para caminar, y yo también, pero yo iba con un mal de estómago. Iba con el estómago inflamado. Había comido la comida que me había hecho mal, ¿verdad? Y toda esa situación. Y comenzamos a trepar montaña, que yo les voy a decir, vea, yo pujaba cuando yo daba un paso para, para subir una grada de un paderoncito a otro paderoncito, para ir subiendo. Había que escalar tamaño poco de montaña. Y así sucesivamente me dejaba botado hasta 100 metros. Y me decía, ¿qué pasa, maricón? Desde arriba donde estaba él. Y me trataba como le daba la gana a él, ¿verdad? Y ya yo iba tan jodido que no tenía pero ni ganas de hablar, que no le decía nada. Y yo le decía, aquí voy, es que no me siento bien. Y sin embargo, así lo obligaba a uno a trabajar de esa forma. En lugar de devolverse y decir, no, vamos mejor, primero a curar a usted y después buscamos lo que andamos buscando. Y el asunto es que hacía, gateando, llegué arriba, al lugar, y eran unas láminas de zinc, de un zinc, que no son láminas, pero lisas, que habían dejado por ahí, que las tenían tapando unas situaciones ahí. Estaban tapando ahí, no sé qué era lo que había unos saquillos ahí como de abono o algo así. Estaban tapando eso, y esas láminas eran las que se veían de largo, que se reflejaban, ¿verdad? Y yo enfermo, y de esa forma, mi jefecito, quien después me di cuenta que tuvo un mal camino, ¿verdad? Mi jefecito me hizo pasar todas esas situaciones. Y había muchos jefes que eran así, operacionales. Eran así, no les importaba nada con el policía. Ya por allá en algunas comisiones le decía el señor, mira, es que yo no puedo ir porque viene el dolor de pies, que no sé qué, no sé cuánto. El jefe le decía, aquí hay una hojita en blanco, tome, aquí está para que firme la renuncia. Y ese señor, como tenía un montón de chiquitos, obligaciones que tenía que ver en la casa, lo que hacía era casi ponerse a llorar, pero no firmar la baja, y tener que ir a la comisión que lo estaban exigiendo. Y si yo digo esto para consideración de la gente ahorita que está en la policía vieja, si yo digo esto para que les ayuden, no, yo lo estoy diciendo por historia, porque ahorita el Ministerio de Seguridad Pública tiene consideración para toda la gente con patologías ahí extrañas en el cuerpo, la vejez, si ya está a punto de pensionarse, si le falta un año, si le falta meses, y todas esas situaciones. El Ministerio de Seguridad Pública habla con los jefes cantonales de las bases para que coloquen a esas personas en lugares donde no tengan que hacer
mucho esfuerzo, llámese una oficialía de guardia, llámese eh, ayudante de ahí de la cocina o lo que sea, pero esa persona mayor no lo están poniendo a maltratarse, ni llevándolos a ninguna gira, ni llevándolos a correr, ni llevándolos, ni obligándolos a nada de esas situaciones. Estoy hablando de gente hipertensa, diabética, que padezca algún trastorno mental, que padezca algún trastorno de corazón, de infartos, todas esas situaciones, con preinfartos, y esta gente ahora es bien cuidadita dentro del Ministerio de Seguridad Pública. Lo digo por yo mismo, ya los últimos años, yo tengo 5 años de cuidado, y lo digo por yo mismo porque a mí me tenían, ya antes de pensionarme, me tenían ya bien supervisado por salud, el Ministerio de Seguridad Pública, Salud Ocupacional, y también con por los años y todas esas situaciones. Entonces hay una consideración grande, ¿verdad? Entonces eso es de reconocerle al Ministerio de Seguridad Pública. Bueno, así es la situación, y ahora quiero decirle a todos ustedes que va a haber todavía muchas cosas que faltan de vivencias de un policía. Hay muchas cosas que faltan, eh, actuaciones bastante difíciles, y hoy por hoy, para todos los jubilados y pensionados, para las familias que tienen ya esa persona fallecida, pues que escuchen todas estas historias para que ustedes vean todo lo que pasaron ellos en esos tiempos, todo lo que pasé yo. Yo les había contado a ustedes que antes se notificaba, el notificador iba en una mula, en 1983, ¿verdad? Y, y esa mula servía de moto, y a todo lado iba el notificador con esa mula a notificar. Esos animales tienen mucha fuerza, no se cansan, nada, ¿no? Esos animales tienen mucha fuerza, entonces se notificaba así, de esa forma. En las delegaciones distritales, en algunas había algún caballito por ahí, que habían donado o algo, entonces se cuidaba por ahí bien ese caballito para hacer las giras cuando había que ir a velar por el orden público en algún turno de alguna comunidad y todas esas situaciones, ¿verdad? Entonces, antes se trabajaba así, de esa forma. Ahora es muy diferente con los trabajos. Ahora hay mucha facilidad en todo lo que es la fuerza pública, tecnología, teléfonos, radios de comunicación, vehículos, motos. Ahora hay mucha tecnología en todo. Así que me alegro mucho por los que están en la academia y van a ser policías, o ya están nombrados y están en la Academia Nacional de Policía, y por todos los que se van a reclutar más en la policía, que hay un montonón de cosas mejores que van a venir y que anuncia este gobierno venidero de doña Laura Fernández, con, con este gobierno que viene nuevo, y ojalá pues que todo lo mejor para todos los costarricenses sea próximamente, y para el turismo que nos visita mucho aquí a Costa Rica, venga con toda confianza, venga sin miedo, venga aquí a visitar un país tan bonito como es Costa Rica, y que hay mucho turismo, mucha montaña, y, y que cuando vienen a Costa Rica vayan a una base policial y pregunten cómo está la situación, porque hay policía turística,
Aquí en Costa Rica la policía turística es la que se encarga de todo lo que es el turismo, ¿verdad? Es gente que ya muy preparada, universitaria, licenciados, hablan inglés, hablan y algunos idiomas y la policía turística tiene instrucciones muy buenas para cuidar al turismo que viene aquí al país. Son unas recomendaciones que yo doy aquí en Vivencias de un Policía porque todo lo que es policial pues es muy bonito, siempre yo aprendo todos los días un poquitico y me gusta hablarle al mundo también de esta situación para cuando vienen por acá. Así que mis amigos y mis amigas, me despido otra vez, esperándolos muy pronto tener otro más videitos nuevos. Ahí me van diferenciando por el color de las camisas, ¿verdad? Tener otro videitos nuevos por ahí de vivencias de un policía costarricense que rodeé una vez en una montaña cuando me topé de frente una terciopelo, una plato negro en un sendero de montaña a la zona de Puerto Jiménez. Se me vino encima y para que no me tocara, fui más listo que la culebra, pero salí rodando en una peña como unos 15 metros. Y por dicha la culebra no me siguió, era una terciopelo, pero sí tuve ahí muchos golpes en una pierna que duré 8 días, que yo gritaba durante la noche del dolor, pero que a puro cepol y a puro cojal y flotadas por ahí en la pierna, pues me fui reponiendo y no podía ni salir a alguna atención médica porque, como les digo, en ese tiempo se salía de esa zona solo por lancha y mejor ahí me la iba jugando un poquitito, no haciendo trabajos muy duros ahí por parte de la jefatura y sí estuve bastante renquito por ahí, en esa caída que me di por ese animal que se me vino encima, ¿verdad? Entonces, por ahí les voy a contar, después algunas historias por ahí que anduve con otros cuerpos policiales, ¿verdad? Entonces por ahí les voy a contar muy pronto esta situación. Por favor, suscríbanse ahí a mi canal. Van a ver muchos videos. Van a ver videos de próximamente también de entrevistas. Estoy esperando por ahí un poquitito mejorar la situación en todo lo que es la comunicación, micrófonos, todas esas situaciones pues llevan su costo. Entonces estoy tratando de hacerlo. Y si hay alguien interesado y que me quiera apadrinar un poquitito por ahí, podemos perfectamente hacer estos videos en conjunto, lo podemos hacer en conjunto y yo le puedo dar mis historias, le puedo dar una imagen y esa otra persona, si tiene algún canal abierto, pues trabajamos ahí amparaditos también, ¿verdad? Hay veces, el que no puede en la guerra, dice un dicho, aquí en Costa Rica hay que unirse a ella, ¿verdad? Entonces, por el momento he estado haciendo estas filmaciones de video, esperando en Dios Todopoderoso que algún día, si hay alguno en el Ministerio de Seguridad Pública que ve estos videos y escucha todas estas historias, quiero decirles que yo estoy en plena disposición. Si quiere que lo hagan personalmente y físicamente en una aula de alumnos, si quiere que lo hagan en una forma personal, ya no va a ser teórico sino práctico, ¿verdad? Porque yo antes de salir siempre me arrimaban gente de la escuela que ya estaban siendo formados para policías y siempre los arrimaban a gente vieja para que aprendieran y vieran cómo eran todos esos trabajos, más en lo que se trata administrativo y todo lo que es práctico, ¿verdad? Entonces,
Con mucho gusto estoy a la orden para estar en algún momento que quieran que me llame y me puedan escribir al correo que aparece en el encabezado de Vivencias de un Policía. Y también mi correo electrónico está en un canal que tengo en TikTok. Ahí está mi correo electrónico, que es Dagoberto Castro 269. Voy a repetirlo, Dagoberto Castro @269 Gmail. Ese es mi correo electrónico, ¿verdad? Entonces, a través de este correo me pueden localizar, mandarme un correo y yo les agradezco un montón la atención prestada a mi persona y para todos los jubilados y pensionados, que Diosito Todopoderoso, aquel que está en una cama, me lo tenga con salud, se me le quite esa enfermedad que tiene y pueda ver este video para que recuerde los viejos tiempos. Que Dios me los acompañe y los bendiga. Alberto Castro Rodríguez les dice adiós y hasta luego y la próxima.